Nos toca el problema 8, dijimos, ¿no? A partir de la ecuación dada, determinar a través del análisis dimensional si el valor alfa corresponde o no a una magnitud angular o adimensional. Una pregunta también. ¿En qué unidades se mediría? ¿Qué unidades se mediría? Bueno, tenemos entonces hasta ahí el problema 8. Entonces tendríamos ecuación dada. Veamos cuál es la ecuación. Dice LF es igual a L sub 0 que multiplica a 1 más alfa por variación de T. Esta es una fórmula. Fórmula de dilatación térmica lineal. Así se conoce esa fórmula. Veamos la solución. Primero que debemos hacer es despejar alfa. Se despeja alfa. Entonces tendríamos LF igual a L0 más L0 por alfa y por variación de temperatura. Pasamos las longitudes a un solo lado. Entonces va a quedar igual a L0 por alfa y por variación de temperatura. De aquí despejamos alfa y me va a quedar
LF menos L0 dividido para L0 por variación de temperatura. También se puede escribir esto como cuando alguien atrasado interrumpe, estrella. Bueno, decía que esto se puede escribir como variación de L sobre longitud inicial por variación de T. Ahí estaría despejado, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí entonces podríamos decir que la dimensión de alfa sería igual a ver, arriba tendríamos variación de longitud que sería L, la dimensión de longitud. En la parte de abajo dice longitud inicial, o sea, es longitud. Y por la dimensión de variación de temperatura, eso es temperatura y se lo abrevia con la letra teta. Aquí se elimina lo de acá, que es la longitud, y me queda que la dimensión de la longitud es igual, en este caso, a teta, que hay que subirlo, por eso se hace a la menos 1. Entonces, aquí es la ecuación dimensional de alfa, ¿verdad? En este caso, lo escribimos así. Ya. Y no corresponde a una magnitud angular. Podemos decir, no corresponde a una magnitud angular. ¿Cuál sería la unidad de medida? Vamos a ver. Entonces aquí la unidad de medida corresponde a ver,
sería alfa igual a grados Kelvin a la -1. Esto es en el sistema internacional. O también alfa igual a grados centígrados a la -1. Esto en el sistema tradicional, ¿no? O sea, se puede medir en grados Kelvin a la -1 o grados centígrados a la -1 o grados Celsius también se llama. El sistema tradicional. Hasta ahí el problema 8. Veamos el problema 9. Determinar si es correcta dimensionalmente la ecuación que hay una ecuación D igual P sub 0 por T más A por T cuadrado sobre 2. Donde D es igual distancia E sub 0 es igual a rapidez inicial T es igual tiempo y A igual aceleración. Ver página 73 del libro. Bueno, es lo que viene en la información del problema 9. Este es rapidez inicial. Así. Entonces vamos a colocar aquí ecuación dada. Volvemos a escribir la ecuación. D igual a rapidez inicial, tiempo, más aceleración por tiempo cuadrado sobre 2. Esto es fórmula para hallar
distancia. Esa es la fórmula para hallar distancia. Ponemos por acá solución. Y entonces tenemos lo siguiente. Y como ya está despejado, pues no hay ningún problema. Solo usamos la simbología de dimensión. Esto sería longitud. La velocidad o rapidez. Recuerden ustedes que es L por T a la menos 1. Eso siempre que se refiera a velocidad o rapidez. Por el tiempo utilizamos T mayúscula. Más aceleración sobre 2 es aceleración. Entonces sería L por T a la menos 2. Y eso por T cuadrado. Bien, siguiendo con el análisis, tenemos L dimensionalmente es igual. T a la menos 1 por T desaparece, entonces solamente queda L. Más T a la menos 2 por T al cuadrado, pues se desaparece, también queda L. Entonces allí sí ya puedo sumar las longitudes, queda longitud mismo. Es como decir dos cosas igualitas, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. O sea, por ejemplo, aguacate más aguacate, resultado aguacate. Longitud más longitud, resultado longitud. Correcto, entonces es la expresión correcta porque sale una igualdad. Está correcta la expresión. Es lo que nos piden demostrar, no es decir si es correcto o no. O sea, está correcto. Hasta ahí el problema 9. Vamos al problema 10. Dice demostrar que la ecuación ahí hay una fórmula. Dice rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Que es dimensionalmente, hay que completar, es dimensionalmente correcta. Bien, entonces, ecuación dada. Ecuación dada, tenemos entonces nuevamente la fórmula
igual rapidez inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Esta es una fórmula. Fórmula para hallar rapidez final. Bueno, solución. Vamos bien. Ahí está bien. De acuerdo a lo que se indica, entonces la rapidez es L por T a la menos 1, pero esto hay que elevarlo al cuadrado. Acá nuevamente tengo L por T a la menos 1. Esto es al cuadrado. Más 2 aceleraciones, pues eso es aceleración. L T a la menos 2. Y por distancia, que eso es longitud, ¿no? Quedaría así. Entonces, al desarrollar, tendríamos L cuadrado por T a la menos 2. Aquí al elevar al cuadrado también me queda lo mismo, o sea, L cuadrado por T a la menos 2. Más aquí al multiplicar, pues quedaría L cuadrado por T a la menos 2. Si observamos estos dos resultados, este de aquí con el de acá, son semejantes. Entonces, si yo lo sumo, obtengo otra cantidad de la misma dimensión. Por lo tanto, diría que L cuadrado T a la menos 2 es igual a L cuadrado T a la menos 2. Entonces, como salen iguales dimensionalmente, decimos que la expresión es correcta. ¿Sí? Es lo que nos pide demostrar que es correcto. Sí, si hubiera salido distinto, pues diría es incorrecto. Pero en este caso se demuestra una igualdad. Bueno, hasta ahí la parte esta de los problemas referidos a análisis dimensional. Muy bien. Vamos a ver qué
diapositivas puedo mostrar. Lo siguiente es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, hemos visto movimiento rectilíneo uniforme y análisis dimensional. Luego vemos otro tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se representa con M, R, U y V, ¿no? Si allí leemos, pues dice, es el tipo de movimiento que realiza un objeto que lleva una aceleración constante y una trayectoria recta. Si esta definición la comparamos con el movimiento rectilíneo uniforme, tiene algo de analogía, ¿no? Pero también tiene diferencia. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad o también llamada rapidez era constante. En cambio aquí la rapidez ya no es constante. Lo que es constante es la aceleración. O sea, aparece un término por primera vez en movimiento que se llama aceleración. Muchas veces en la vida cotidiana hemos escuchado acelere o frene, desacelere. Son términos físicos. Acelerar significa aumentar de velocidad. Desacelerar significa disminuir la velocidad. En este caso, miremos bien la diapositiva. Lo que permanece constante dice la aceleración. Y esa aceleración está en relación con el aumento de velocidad. Ahí vemos un auto que va aumentando velocidad. De 10 pasó a 25, después a 40 y después a 55. O sea, fue aumentando velocidad o rapidez, que también se llama. Pero ese aumento es cada 2 segundos, o sea, los tiempos son igualitos. 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Si resta en cada intervalo las velocidades, eso se llama variación de velocidad. Hay un triángulo y una letra V. Por ejemplo, entre 10 y 25, ¿cuánto varió? 15. Entre 25 y 40, ¿cuánto varió? 15. Entre 40 y 55, ¿cuánto varió? 15. Las variaciones son iguales y los tiempos son iguales. Entonces, por eso se dice que en este movimiento las variaciones de velocidad son iguales y los tiempos son iguales. Ahí decimos que la aceleración es constante. Cuando la variación de velocidad o rapidez son iguales en tiempos iguales. Ahí decimos que la aceleración es constante. Ponga atención a esa explicación porque pueden surgir en preguntas de examen, ¿no? Preguntas de razonamiento. Variación de rapidez o velocidad es igual y los tiempos también son iguales. Por lo tanto, se dice que la aceleración es constante. La aceleración está ligada siempre a la variación de velocidad. Muy bien. Magnitudes que intervienen en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí tenemos esas magnitudes. Aceleración, la variación de velocidad o rapidez, el tiempo, el desplazamiento o espacio recorrido y la velocidad media o rapidez media. 5 cosas que pueden utilizarse o medirse en este tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos lo que es la aceleración.
se la define como la variación de la velocidad o rapidez en la unidad de tiempo. Ya habíamos hablado, variación de velocidad igual y tiempo igual. Pero la aceleración se la define dividiendo la variación para el tiempo, la variación de velocidad. Y ahí tenemos la fórmula. La fórmula es vectorial ahí, ¿no? La fórmula es vectorial. Pero también se puede trabajar en forma escalar. Cuando hablamos de forma escalar, ya no utilizaríamos el término velocidad, sino rapidez. Y si hablamos en forma vectorial, pues utilizamos el término velocidad. Eso ya lo hemos explicado anteriormente. La unidad de medida para la aceleración en el sistema internacional siempre será metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Se acostumbra a leer metros por segundo cuadrado, pero siempre se escribirá metros sobre segundo cuadrado. En las imágenes hay tres casos de aceleración. La aceleración mayor a cero significa aceleración positiva. Significa que ahí el carro o el vehículo va aumentando de velocidad. Ahí la aceleración es positiva. Pero si el vehículo va frenando para detenerse, ahí hay una desaceleración. Y en ese caso, la aceleración es menor a cero, o sea, es un valor negativo. Aceleración negativa, entonces, cuando el vehículo va disminuyendo velocidad, o sea, va a ir a detenerse. ¿Y cuándo es igual a cero? Cuando no aumenta ni disminuye la velocidad, o sea, se mantiene la velocidad. Ese es el movimiento uniforme. Por ejemplo, el de un ciclista que vemos ahí. Si mantiene la velocidad, la aceleración es cero. O sea, no es ni aceleración positiva ni aceleración negativa. Porque en ese caso, pues, se mantiene el ritmo o la rapidez en el mismo valor. Y ahí hablamos de movimiento uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, cuando la aceleración es cero. Variación de velocidad. Mire los dibujos, las imágenes. Aceleración positiva. El auto tiene dos flechas. Uno de la velocidad y otro de la aceleración. Los dos van en el mismo sentido, la velocidad y la aceleración. Por lo tanto, ahí hablamos de un movimiento acelerado. Significa que aumenta la velocidad. Y el otro caso, en el auto vea las flechas, la velocidad va en un sentido y la aceleración en el otro. Sentidos opuestos. Ahí significa que el auto va frenando. La aceleración, por lo tanto, es contraria a la velocidad. Va frenando. Ahí se dice que el movimiento ya no es acelerado, es retardado. También se dice desacelerado o retardatriz. La aceleración es negativa. En todo caso, cuando hablamos de variación de velocidad, es velocidad final menos velocidad inicial. Lo final menos lo inicial. Eso se llama variación o cambio de velocidad. Esta variación puede ser positiva en el caso de un movimiento acelerado. Y esta variación es negativa en el caso de un movimiento desacelerado o retardatriz. Este es el tipo de movimiento del que vamos a ocuparnos en la clase siguiente. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fórmulas que van a intervenir. Se recomienda familiarizarse con la simbología de las fórmulas. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas. Tiene que aprenderse. La primera sirve para calcular la medida de la aceleración.
se lee aceleración igual rapidez final menos rapidez inicial sobre tiempo. ¿Sí? La medida de la aceleración igual rapidez final menos rapidez inicial sobre tiempo. La segunda fórmula. Algunos autores utilizan la letra D de distancia. También, como en el caso que muestro, se puede utilizar la letra E, que significa espacio, espacio recorrido. Eso es igual a la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Ahí tenemos esa fórmula en movimiento acelerado. La aceleración también puede determinarse con otra fórmula. La tercera, rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado dividido para el doble del espacio recorrido. La cuarta y quinta fórmula se refiere a una rapidez media, o sea, un promedio de las rapideces o velocidades. La cuarta fórmula habla de que la rapidez final más la rapidez inicial dividido para 2 nos da la rapidez media. Otra fórmula que ya la hemos empleado, en rapidez media dividiendo el espacio total recorrido para el tiempo que empleó. Entonces usted tiene allí 5 fórmulas que aprenderse para trabajar en este tipo de movimiento. Hasta ahí esta presentación de diapositivas. Es importante que usted recuerde este tipo de movimiento que hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el libro también usted encuentra, los que tienen el libro, una práctica casera, es decir, los que quieren hacer algún entretenimiento en casa y tienen tiempo libre. Se refiere a movimiento rectilíneo uniforme, puede coger un trozo de manguera transparente o un vidrio, ponerle tapones a los lados, pero antes lo llena de agua. Y entonces en la manguera usted va a ver una burbuja de aire que se va a mover. Si usted levanta el tubo de vidrio o la manguera, esa burbuja se va a mover. Y lo hace con velocidad constante. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Lea, es entretenido. Si usted lo puede hacer, bienvenido sea en casa. Siga las instrucciones que están ahí y va a demostrar un tipo de movimiento de la burbuja que es el movimiento rectilíneo uniforme. Después vamos a ver una práctica similar para este movimiento nuevo que estoy explicando. Entonces, póngale atención. Por eso es necesario a veces tener el libro en casa y escudriñar, investigar, ponerse a tono con los conceptos, con las actividades que allí se indican. Eso ayuda a mejorar el rendimiento, porque usted está pensando en cómo los científicos hacen su trabajo de demostrar alguna propiedad, alguna ley que se refiere o se aplica a un fenómeno físico. Recuerde que todo lo que hacemos en este mundo físico pues está relacionado con la física. A mí me gusta mucho la física, no sé usted. Cualquier cosa que usted vaya a realizar en el futuro, se van a acordar de esto. Todo está relacionado con la física. Todo. Hasta un apretón de mano, un abrazo, hasta dormir, soñar. Todo está relacionado con la física. Pues nosotros somos materia física. Vivimos en un mundo físico. Jugamos, nos divertimos en un mundo físico. Todo lo relacionado con energía, trabajo,
fuerza, movimiento, se estudia en física. Aunque usted no quiera, siempre estará relacionado con la física. Les invito a leer el texto, eso les va a ayudar a tener un alcance mayor, ¿verdad? Y hasta ahí la clase de hoy.